una oración. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este día más que tú nos has regalado, Señor. Gracias por este privilegio de estar aquí, Señor, poder compartir tu palabra, Señor. Bendecimos, ponemos en tus manos este servicio, Señor, esta palabra que vamos a oír, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que yo simplemente sea ese instrumento, Señor, que seamos esa palabra que tengamos que oír, Señor, y que tú envíes a ese espíritu protector que nos libres de toda distracción, Señor, y artimañas de los enemigos, para que podamos enfocarnos y oír lo que necesitamos, Señor. Gracias. Ahora te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Subir el volumen, sí. Ya. No, eso. Ahí se oye más, sí. Ah, nene. Eso, muy bien. Sí, gloria a Dios. Ok, ahora sí. Ahora sí. No te dé pena, brother. Tú habla. No, ya. Bueno, tengo que hablar rápido porque... Bueno, entonces para comenzar, como muchos de ustedes saben, nosotros somos el cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. Amén. Pero así como el cuerpo no es solo una pieza, el cuerpo tiene varias partes. Nos enseñaron que nosotros tenemos cabeza, tenemos tronco, extremidades. También tenemos varios sistemas. Sistema digestivo, circulatorio, varios sistemas. Ahora, de la misma manera, el cuerpo de Cristo, que se supone que somos nosotros, Amén. tiene varios sistemas. Pablo mismo dice que nosotros no todos somos manos, no todos somos pies. Entonces, como todos somos diferentes y todos nos necesitamos, sin embargo, podemos entender ciertas cosas con esto. Quisiera compartir aquí algunos versículos para poder explicar. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el Cantar de los Cantares, capítulo 2, comenzando con el versículo 2 hasta el 4. Y mira lo que dice ahí. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Aquí está hablando Jesús acerca de nosotros, de usted. Y está diciendo que su amada es como el lirio entre las espinas. Así es mi amada entre las doncellas. Luego, vemos en el versículo 3, dice como el manzano entre los árboles silvestres. Y fíjese que el libro este libro de Cantares es un relato y hay dos personajes principales, él y ella. Y literalmente era Salomón y otra mujer. Pero Dios nos dejó este libro ahí porque ahí está simbolizando una historia entre la novia de Cristo y Cristo mismo. Entonces, cuando el libro habla de él, está hablando de Cristo. Y cuando de ella, habla de la novia. De la iglesia. De la iglesia, que somos nosotros. Amén. Entonces, en el primer versículo, él está hablando con ella, a ella. En otras palabras, sería Cristo hablando a la iglesia. Sí, amén. Y mira lo que dice, nuevamente, como el lirio entre las espinas, así es mi amada entre las doncellas. Gloria a Dios. Sin embargo, entonces en el versículo 3, ahora ella está hablando de él. Dice el manzano entre los árboles, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los hijos. Bajo su sombra deseé sentarme y su fruto fue dulce a mi paladar. En el versículo 4 hay otro estado de ella. Y dice, me llevó, algunas versiones dicen la cámara del vino, otros dicen la sala del banquete, y se puso su bandera de amor sobre mí. Note usted que en el versículo 2 hay un estado inicial, y en el 4 hay un estado final.
En el 4, lo que nos habla es de un arrebatamiento. Porque él dice, me llevó. Ese me llevó, ese es el arrebatamiento. ¿Y cuántos de ustedes están esperando ese día? Amén. Sin embargo, la novia de Cristo, que se queda con Cristo, ¿qué va a pasar? Que va a estar con él para siempre. Que Cristo es el que la lleva. Esa novia de Cristo es la que está a esa estatura en el 4. Pero hay otra gente que no está a la estatura del versículo 4, sino que están en el 2. Permítame explicar un rato más o menos lo que es la estatura del versículo 2. La estatura del 2 normalmente es cuando la novia está como el lirio entre los espinos. Y yo quiero que se imaginen eso. Un lirio, ¿cómo se sentiría un lirio entre los espinos? Porque aquí lo que habla, yo no sabía, no está hablando de una flor que tenga espinas, porque un lirio no tiene, como una rosa, sino está hablando no de una flor con un montón de espinas, sino está hablando de una flor entre los espinos, en medio de los espinos. Y ahí nació, en ese medio de espinos, nació esa flor. Y esa flor es nosotros. Ahora, ¿cómo se sentiría un lirio en medio de un montón de espinos? Yo me imagino el lirio mirando alrededor, viendo que todos son espinos. Este es espino, este es espino. Entonces, bueno, yo también soy espino. ¿Y cómo así? Por ejemplo, ¿cuántas veces nos vemos cuando las cosas le van bien o la gente se luce en sus pecados? Y uno dice, y le va tan bien, ¿por qué a mí no me pasan esas cosas? Es que no te has dado cuenta que tú no eres un espino, eres un lirio. Amén. Cuando los demás que son espinos hacen sus cosas y se sienten lo máximo, y cuando tú las riegas, te sientes lo peor, te sientes como cucaracha. ¿Por qué será que tú no sientes tan bien como los demás cuando andas haciendo los pecados? Es que no eres espino, eres lirio. Sí, Señor, amén. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso cuando estamos en ese estado en donde pensamos que somos tan carnales como los demás, pero no es cierto. Eres lirio. Ahora, ese estado inicial de la iglesia en donde es lirio pero se cree espino, ¿a dónde están los lirios plantados? En la tierra. Y donde los espinos están plantados también en la tierra, en los silvestres. Nadie viene y dice, oh, voy a plantar aquí unos espinos. Esos crecen, esos nacen. Y de repente ahí, entre esos espinos, nació un lirio. Gloria a Dios. ¿Quién plantó ese lirio? Lo que pasa es que Dios agarró un espino y como aceptó a Cristo, lo convirtió en lirio. Aleluya. Amén, amén. Entonces, el primer estado es ser lirio entre los espinos, versículo 2. Pero si usted lee el versículo 4, se lo lleva. Y a ese lirio lo sacan de entre medio de los espinos y se lo llevan a la cámara del banquete, como dice. Gloria a Dios. Te digo, hermano, tu futuro no es estar entre los espinos para siempre. Viene el día que va a sonar la trompeta, viene el día que va a suceder un acontecimiento enorme. Y los lirios que han estado entre espinos
pero se han transformado como son, van a ser levantados. Y Aleluya. van a ser levantados. Sí, Señor, a la amén. cámara del vino, dice. Ahora, para llegar al versículo, para llegar del versículo 2 al 4, por donde hay que pasar, por el 3. Entonces eso quiere decir que el versículo 3 es un proceso para cambiar de ese estado inicial al final. Entonces, si vemos el 3, tiene algunos pasos, algún proceso de cuatro partes en donde uno va cambiando de ser lirio entre espinos a una persona que va a ser llevada a la cámara del banquete. Y quiero leer el versículo 3 que se separa en dos partes, nuevamente. La primera parte es para los hijos menores y la segunda parte para los hijos mayores. Como el manzano entre los árboles, así es mi amado entre los hijos. Dice otra versión, entre los jóvenes. Bajo su sombra deseé sentarme. Ese ya es un hijo mayor, y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces, son las 4 etapas en donde vamos entendiendo cómo va Él mostrándose a nosotros y cómo vamos nosotros. Pues Él se muestra como manzano, luego, cuando vamos creciendo, en nosotros se muestra como amado, y luego como sombra, y luego como fruto. Nosotros por nuestro lado vamos avanzando de árboles silvestres a hijos o jóvenes, y luego a ser sentados, y luego a ser deleitados. Amén. El efecto que Él va causando en nosotros es que el manzano está entre los árboles silvestres. El amado entre los jóvenes y la sombra sobre los que están sentados. Sí, Señor. Y el fruto ya está dentro del que está deleitado. Y para poder entender eso de lo deleitado, yo quiero que miremos este versículo donde dices que te deleitarás en Jehová tu Dios. Sí. Eso es a Isaías 58:14. Y ahí dice la palabra: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer Sí, la amén. heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Sí, Señor. Amén. Entonces ahí hay un estado donde vamos a llegar al deleite. Y después del deleite, ¿qué dice que va a pasar? De nuevo entonces te deleitarás en el Señor, tu Dios. Y 2 puntos. Que sigue, como dice, te haré subir sobre las alturas de la tierra. Ese es nuevamente el arrebatamiento. Amén. Otros dicen el cabalgar sobre las alturas de la tierra. Entonces, para llegar a ese arrebatamiento, antes de eso tenemos que llegar al deleite. El que no ha llegado al deleite no va a llegar al arrebatamiento. Entonces dijimos que íbamos de árboles silvestres. Después de los árboles silvestres, recibimos la manzana y nos convertimos en hijos. Y los hijos reciben al amado y nos convertimos a estar sentados, y entonces Él se vuelve una sombra, y luego entramos a estar deleitados y recibimos lo que es el fruto. Para resumir esos versículos. Para ir entendiendo qué es lo que significan los árboles silvestres. Buscando en el diccionario de arameo antiguo, dice que la palabra árboles silvestres significa hombre oscuridad o enemigo.
En otras palabras, nosotros éramos enemigos de Sí, Dios. Señor. Entonces, de ser enemigos, lo que necesitamos es el manzano para pasar de ser enemigos a ser hijos. ¿Qué significa manzano? En el mismo diccionario, manzana significa gobernador, diputado o capitán. Entonces, lo que necesitamos básicamente es el gobierno de Dios. Amén. Entonces, de pasar de ser enemigos, lo que necesitamos es el gobierno de Dios en nosotros. Te cuento de que Dios te trajo aquí para gobernarte. Porque el gobierno de Dios luego nos hace pasar de ser enemigos a ser hijos. Y luego, cuando eso es así, entonces pasa él de ser manzano a ser amado. Pero la Biblia habla de eso y dice que si alguien, eso respondió, si alguno me ama, que lo que va a hacer, guardará mi palabra. Entonces cuando Él dice que se manifiesta a nosotros como amado, es cuando Él se revela a nosotros su palabra. Porque llega un momento en tu vida espiritual en donde Dios manifiesta o te revela la palabra. ¿O no te ha pasado que de repente vienes a la iglesia y estabas ahí y no entiendes nada de lo que te están predicando? Porque estabas apenas en estatura de hijo. Pero años después, puedes oír lo mismo. Puede pasar ese día donde el pastor predica algo y tú dices, eso yo nunca lo había visto así. Hoy sí predicó bien el pastor. Pero la cosa es que siempre ha predicado bien. Lo que pasa es que ese día el Señor se manifestó, no solo como manzano, no solo como gobierno. Ya dejaste de estar viendo las cosas como, ¿será esto o lo otro pecado? ¿Se puede hacer esto? Aquí se... Esa era la etapa del gobierno. Pero después viene la etapa de la palabra, donde se te revela la palabra y empiezas a sacar tanta cosa. Sí, amén, de la gloria a misma Dios. prédica, que tal vez el pastor, el Señor lo mandó a predicar lo mismo. Y el pastor, algunos pudieran oír esa prédica y decir, bueno, no oímos esto hace tiempo del pastor, porque estaba diciendo esto de nuevo. Pero habrá uno ahí que ese día va a abrir los ojos y dirá que eso jamás lo había visto. Estás pasando de ser hijo menor a estar sentado, como dice en los versículos que hablamos. Entonces, a estar sentado, ¿cómo así sentado? Bueno, ¿quiénes son los que están sentados? Los discípulos se sientan a los pies de su maestro. Amén. Muchos ejemplos de esto. En Juan 6:3 vemos a los discípulos sentados con Jesús. Marcos 5:15 vemos al ganadero sentado con Jesús. Lucas 10:39 vemos a María sentada a los pies de Jesús. Hechos 22:3 vemos a Pablo a los pies de Gamaliel. Ezequiel 8:1 vemos a los ancianos sentados delante del profeta. Entonces, ¿qué será estar sentado? Es pasar de ser hijo a ser discípulo. Amén. Entonces, vamos viendo lo que es la interpretación de todo el versículo 3. Si tú lo ves, pasamos de ser enemigos a ser hijos. ¿Cómo? Cuando recibimos el manzano del gobierno. Pasamos de ser jóvenes
a ser discípulos. ¿Y cómo? Cuando recibimos la revelación de la palabra. Luego recibimos la revelación de Dios como sombra o como cobertura. Sí. Y por último pasamos a ser deleitados. Entonces dice la Biblia que la novia dice que ha buscado lana y lino. Proverbios 31 habla también de la novia de Cristo y que trabaja en todo cuanto es deleite en sus manos. Y una de las características de la novia de Cristo es que en sus manos hay deleite. Entonces, ahora que entendemos esto, podemos entender de que los deleitados son la novia. Y por último, cuando ya somos de la novia, nos dan el fruto del árbol de la vida, y lo siguiente viene el arrebatamiento. Entonces, para ir haciendo un resumen de todo lo que hablé, necesitamos nuevamente ir pasando de enemigos a hijos, de hijos a discípulos, y de discípulos a novia. Y yo no quiero hablar de los dos primeros pasos, porque aquí ya hay gente que ha pasado de ser enemigos a hijos. Hay gente aquí que ya ha pasado de ser hijos a ser discípulos o hijos grandes. Y hoy Dios le está hablando a esos hijos grandes y le está diciendo: es tiempo de llegar a ser novia de Cristo. Y eso es mi mensaje de hoy. Entonces, ya que vamos a hablar de la novia de Cristo, y tal vez algunos piensan: yo no soy de la novia. Tú no sabes lo que yo he hecho, lo que yo he pasado. No. Pero nuevamente es que tú todavía piensas que eres espino. Tienes que entender que eres lirio. No te has dado cuenta de eso. Lo imposible, Dios ya lo hizo en convertirte de espino a lirio. Y Él no lo hizo para que te quedaras en el camino. Él lo hizo para que llegaras a una meta. Y esa meta es ser esa novia enamorada. Esa novia lista que está preparada para irse con Cristo. Entonces, la novia en el capítulo 2 y en el 5 reconoce un estado en que está en ese momento, y lo que dice es, siguiendo con los versículos, dice: sustentarme con pasas y reanimarme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Entendimos que lo que ella está diciendo aquí, vamos a entender lo que ella está diciendo es que no es que ella está tan enamorada que enferma está. Aquí lo que ella está diciendo es: mi amor está enfermo. No amo como antes amaba. Algo le pasó a mi amor. Ese amor que yo tengo por el amado ya no es igual que antes. Y como mi amor está enfermo, necesito de 2 medicinas. Y ahí están las 2 medicinas, las pasas y las manzanas. Entonces, ya que su amor está enfermo, ella necesita de eso. Le pongo este ejemplo. Como muchos de nosotros, por lo menos yo sé que soy yo, cuando éramos niños pequeños, estábamos enfermos, y tu mamá venía y decía: hijo, estás enfermo, toca la medicina, toca ir al doctor para que te inyecten. Y tú de niño te pones a llorar, a gritar, a correr, a patalear, le suplicabas a tus padres
como si fuera un mal que te van a hacer. Pero al final te dicen que es por tu bien, es lo que necesitas que Amén. hagas. Pero cuando usted ya creció y usted está con una fiebre extrema y usted le dicen, si esa fiebre sigue, vas a perder una semana mínimo de trabajo. Y si pierdes una semana de trabajo, ahí ya perdiste el cheque. Aparte de esto, hasta si perdiste esa semana, pueden reemplazarte con otra persona y ya perdiste el trabajo. Y lo que pasa entonces tú dices, no, espérame, yo tengo que ir al doctor, tengo que ir a ponerme la inyección, tengo que tomarme la medicina. Tú mismo ahora solito lo buscas. Entonces los hijos mayores, aunque duela, lo que necesitan es ponerse mejor. Entonces, estas medicinas, que son las pasas y las manzanas, no son nada bonito. Y sé que hoy, tal vez no es algo que venga a hablar que sea un mensaje muy popular. Hoy no vine a hablar de un mensaje que atraiga a la gente. Hoy le vine a hablar de un mensaje que muchos no quieren oír. Y el mensaje es que las pasas representan tribulaciones. ¿Y de dónde saco eso? Bueno, eso es lo que quiere decir la palabra, sí, la palabra hebrea que está ahí en el diccionario arameo antiguo. Entendemos que quiere decir tribulación o opresión. Ujú. Y las manzanas que significan gobierno. Entonces ella dice, esa novia dice, estoy tan acomodada, me va tan bien, me ha pasado tanta cosa bonito, pero ya ni estoy agradecido. Algo tengo, no amo como antes, hasta me doy unos permisos para pecar de nuevo, que antes no me daba. Pero es que a mí no me falta ir a la iglesia. Ya lo sé todo. Como como puede pasar, cuando las cosas van bien, no buscan de Dios la gente. Pero llega una prueba, llega una situación, y ahí están. Y yo no vine a decir, recibe tribulación, recibe gobierno. No, eso un hijo mayor solito lo va a buscar. Fíjense que el apóstol Pablo habla y dice en Romanos 5:3, dice que la tribulación produce paciencia. Amén. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Todo lo que está diciendo el apóstol es cuando yo veo que mi amor ya se está desvaneciendo, se está yendo. Antes de que se muera el amor, yo necesito tribulaciones. Tampoco es que voy a pedirle al Señor, Señor, mándame tribulación. No es así. Porque les cuento que tú tienes un padre responsable. Que si usted tiene fiebre, tiene una enfermedad, si tu amor está enfermo, te va a mandar la tribulación. Pero aquí lo que el apóstol está diciendo, cuando entendemos que necesitamos una tribulación y nos viene una tribulación, se va a liberar. Pero también entiendo que es por mi bien. Que al otro lado de esto, mi amor va a quedar mejor que estaba antes. También los salmos dice, bueno para mí haber sido afligido. Mira lo que dice ahí. Salmo 119, 71. Dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata.
Y ahí lo que está diciendo es que yo ahorita, como estoy, no me conviene que estar tan cómodo ni tan bien. Estoy tan mal agradecido, tan mal portado, que yo necesito ayuda. O sea, yo aquí no estoy hablando con la gente, hoy no estoy hablando con gente que anda buscando pecar, sino, aquí no estoy hablando con gente para convencerlos y decirles que no pequen más. Por favor, mira todo lo que Dios ha hecho por ti y tú sigues pecando en eso. Yo vengo a hablar mejor con gente que ya está harta de pecar, que ya están hartos de fingir. Que cuando venga una persona feliz realmente, dicen, yo quisiera estar como están ellos y no sé cómo. Que cuando una persona está en fuego y lo ven, dicen, bueno, yo estaba así hace unos años, ¿cómo puedo ser así de nuevo? ¿Cómo puedo comenzar de nuevo así? Yo quiero hablar con esa gente que tiene la sospecha que cuando dicen, oh, Dios viene pronto, ya dicen, ya yo no sé si me voy. Porque tanto en qué me he metido, yo no soy el mismo de antes. Pero te vengo a decir que sí te vas con Cristo. Solo es que tu amor está enfermo. Dios está por mandar la medicina. Pero antes te está diciendo, hijo, va a ser por tu bien. Se vale llorar, pero vas a ver qué bueno vas a quedar después de esto. Entonces, como dice la palabra, sustentarme con pasas, entonces está hablando de faltos de amor. Y yo quisiera que veamos cómo sabemos que estamos faltos de amor. Vamos a ver que la Biblia, qué es lo que es que la Biblia nos dice. Como nos enseñan Dios a través de su palabra que sí, estamos faltos de amor, entonces dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. ¿Cómo puede una persona llegar a que le perdonen sus pecados? A confesarlos. Ahí lo que le está diciendo Jesús a Simón el leproso es que ella, como amó mucho, confesó muchos pecados y muchos se le perdonaron. Lo que le está diciendo en otra palabra es, como tú amaste poco, solo confesaste poquitas cosas. Básicamente lo que están diciendo aquí es el que ama, agradece. Entonces, el primer termómetro, podemos decir, para la iglesia, que lo ponemos en la iglesia, es el agradecimiento. El segundo termómetro para chequear nuestra salud, a ver cómo está, es que Jesús viene y le dice, el que ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vida en él, y él que no nos ama no obedecerá a mi palabra. Entonces, el que ama no solo agradece, sino también obedece. Entonces la obediencia es ese otro termómetro para ver cómo quedaste hoy. Y el tercero es que dice, andar en amor, así como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como aroma fragante. Entonces el tercer termómetro es que el que ama no solamente agradece, no solamente obedece, sino el que ama también se entrega. Amén. Entonces hoy quiero enfocarme
en la obediencia. El que ama, obedece. Antes de eso, quiero mostrarle algo que es usted, o somos nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el cuerpo la Biblia dice, como vemos en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Y si hago lo que no quiero y no lo que hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces adentro del cuerpo mora la carne. Y también adentro de la carne mora el pecado. Entonces, ¿en qué parte del cuerpo mora el pecado? Porque es en el cuerpo, como dice la Biblia. Lo que pasa es que hay otra parte del cuerpo que no es física, y no estoy hablando de la alma ni el espíritu. Esa parte se llama la carne. Un ejemplo, podemos ver, como muchos se saben, la historia que dio Jesús a través de Lázaro y el rico. Como Lázaro se murió, fue al cielo con Abraham. El rico murió, fue al infierno, y desde ahí Lázaro vio a Abraham del otro lado del abismo y le mandó a pedir a Lázaro que moje su dedo. ¿Y cuál dedo entonces? Si dice la Biblia el dedo, si el cuerpo quedó en la tumba, porque hay mención de dedo, y dice para mojar su lengua, entonces si está en el infierno, ¿cómo tiene lengua? No que el cuerpo estaba en la tumba. Viene Jesús también, en otra parte de la Biblia dice, no le teman al que pueda destruir el cuerpo, téngale miedo al que puede destruir el cuerpo y el alma juntos en el infierno. ¿Y cómo así el cuerpo en el infierno? O sea que hay una parte, una dimensión del cuerpo que no es ni alma ni espíritu, es una dimensión llamada carne. Y la carne para nosotros es como a la lengua para los alimentos. Si tú no tuviese carne, no sentiríamos el gusto en el pecado. Por ejemplo, ¿cuál sería tu comida favorita? Quesabirrias. ¿Y cuál sería tu comida favorita sin lengua? Vegetales. Cualquiera. Porque de todas maneras no lo vas a sentir. Todo sabe igual. Gusto. Pues el pecado, si no hubiera carne, el pecado no tuviera sabor. Y bueno, qué fácil, y no piense que es tan fácil decirle, solo le pido al Señor que saque todo carne fuera de mí. Eso no es posible. El problema del pecado es un problema más serio que tener carne. Porque seres sin carne, pecado. Si no, podemos dar el ejemplo de pregúntale a Satanás. Él no tenía carne y aún así. Entonces, ahorita nos toca vencer el pecado con carne y todo. Pues la carne es que siente dolor antes de que el hombre tuviese solo cuerpo, no tenía carne. Antes de que el hombre tuviese carne, no sentía. A la carne la Biblia también le llama el cuerpo de muerte. Cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La carne dice, el libro de Gálatas, que es enemigo contra Dios y nunca va a ser amistad. Sí, Pero el señor. cuerpo va a ser glorificado y va a ser llevado al cielo. Amén. Entonces la carne es algo que Dios un día va a destruir. Entonces, adentro de la carne vive eso lo que se llama pecado. Y no es lo mismo el pecado que los
pecados. Son dos cosas muy diferentes. Los pecados son las acciones, matar, robar, destruir. Pero el pecado es la capacidad de pecar. Amén. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, hay un perro, tiene espuma en la boca, está comportando bien agresivo. ¿Qué le hacen al perro? Lo matan. ¿Y por qué lo matan? Porque tiene rabia. Pero no lo matan porque ha mordido a alguien, porque tal vez no ha mordido a nadie, sino lo matan por lo que es capaz de ser. Entonces el hombre es pecador no por lo que hizo o lo que ya haya hecho, sino que el hombre es pecador por lo que es capaz de ser. Tremendo. Y tú no puedes venir y decir, no, es que yo soy menos pecador que aquellos. Tienes pecado igual que todos. El asesino más peligroso que pueden encontrarte en la cárcel, ese tiene pecado en su cuerpo. Tú también. También tiene la misma capacidad de pecado que tenemos todos. Y eso habita adentro de la carne y habita en nuestro cuerpo. Y Señor. Entonces quisiera mostrarles lo que es la alma. El alma. El alma se divide en dos, se divide en mente y corazón. Tu alma tiene dos partes. Tu corazón también se divide en dos. Se divide en voluntad y se divide en emociones. Por lo tanto, el alma bien vendría siendo tres partes. Tres órganos que son mente, voluntad y emociones. Tu mente es lo que tú entiendes. Tu voluntad es lo que tú quieres. Y tus emociones es lo que tú sientes. Entonces te hago una pregunta. ¿Qué será más fuerte? Porque recuerde que el pecado vive en el cuerpo. ¿Qué será más fuerte? ¿La ley del pecado que vive en mi cuerpo o la ley de Dios que está en mi mente? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice aquí en este versículo: pero veo otra ley a mis miembros de mi cuerpo que hacen guerra con la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley de pecado que está en mi miembro. Entonces, ¿quién ganó? Y no estoy diciendo que el pecado es más fuerte que Dios, pero ¿no le ha pasado que usted sabe que algo es mal hecho y de todas maneras lo hace? Entonces no se trata de saber. O sea, si yo guardo los versículos en mi mente, aún así siempre va a vencer el pecado. ¿Qué será más fuerte entonces? ¿El pecado que está en mi cuerpo o la voluntad mía de querer servirle a Dios? Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces ganó el pecado. Entonces, ¿no le ha pasado que usted quiere portarse tan bien y termina portándose mal? ¿O solo a mí me ha pasado? Entonces, ¿qué será más fuerte? Mira aquí. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Ahí ya es un sentimiento que Pablo está experimentando. Entonces, ¿quién ganó? Tristemente ganó el pecado. O no le ha pasado a usted que después de pecar te sientes tan terrible, tan horrible por ese pecado que cometiste, y aún con todo lo malo que te sientes, lo vuelves a hacer? O sea, lo que quiero decir es que no hay modo de servirle a Dios, ni con la mente, ni con la voluntad, ni con las emociones. ¿Cómo será entonces?
el espíritu de vida en Cristo Jesús. Mira lo que dice la Biblia, Romanos 8:1. Ahora veo, Apenas un versículo después de eso. ahora veo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Aleluya. te ha liberado de la ley Del pecado de la muerte. Amén, amén. Te cuento que sí se puede vencer el pecado, pero no es ni con la voluntad, ni con las emociones, ni con la mente, sino con el Espíritu de la vida. Amén, de sí, Cristo Señor. Jesús. Y esa porción sí te la dieron. Sí puede servir a Dios. Entonces lo que quise decir con todo esto es que no vamos a hacer el cuerpo, no lo vamos a hacer con el cuerpo, digo. No lo vamos a hacer con la voluntad, ni lo vamos a hacer con la mente. ¿Y qué es la mente, dice? La mente es lo que yo entiendo. La voluntad es lo que yo quiero. Y la emoción es lo que yo siento. ¿Y por qué le dije todo esto? Porque el obedecer a Dios, porque la novia es una novia que obedece, pero usted va a obedecer a Dios aunque no entienda, aunque no quiera Y aunque no lo sienta. Así son los que ven. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y no esté esperando entender para obedecer, no esté esperando querer para obedecer, ni tampoco esté esperando sentir algo para obedecer. Entonces quiero hablar de 3 órdenes para esta iglesia que Dios puso. Pero de nuevo se los digo, que no van a lograr nada, no van a lograr obedecer si están esperando querer o sentir o entender. Las ordenanzas de Dios se obedecen aunque no entiendas, aunque no quieras, aunque no sientas. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Si me espero sentir, me va a vencer el pecado. Si me espero querer, me va a vencer el pecado. Si me espero a querer, me va a vencer el pecado. Entonces, antes de darles esas 3 órdenes, porque Dios le da a usted 3 órdenes, quisiera hablarle acerca de ciertos beneficios que tenemos nosotros al obedecer. Dice la primera de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. O sea que cuando usted obedece, se purifica tu alma. Si hay una persona aquí que se siente sucio, si hay una persona aquí que dice, hermano, ya he hecho tantas cosas en mi vida, no sé cómo quitarme esta suciedad, esa obediencia va a purificar tu alma. Sí, amén. Gloria a Dios. Si obedeces, aunque no lo quieras, entiendas o sientas, esa obediencia va a purificar tu alma. Entonces, en primer lugar, la obediencia purifica la alma. Pues según nos conviene obedecer. Otro beneficio de la obediencia dice: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos. Entonces yo quisiera ir avanzando en las 3 órdenes que Dios ha mandado. La primera está en Salmo 81:10. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Después de eso hay un punto. El problema es que sigue el versículo 11. Entonces, esta es la opción
11 es si no obedecemos. El 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, y Israel no me quiso a mí. Iglesia, ahí no dice que ellos se fueron a sus intrigas. Ahí no dice que ellos se endurecieron su corazón. Ahí dice que Dios le entregó un corazón duro. ¿Y por qué les entregó un corazón duro? Porque no obedecieron a esa orden. Entonces, ¿qué es eso de abrir tu boca que yo la llenaré? Bueno, varias cosas. Quiere decir que Dios te ha dicho que hables y no has hablado. Que la Biblia dice 2 profecías o lo más 3. Porque Pablo dijo eso. Porque Pablo dice, ¿por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo dice, por favor, no todos profeticen, porque entonces amontonan las profecías. Y una iglesia debe de tener muchas profecías en cada servicio. Entonces, primera ordenanza que te está dando es diciéndote, no calles, abre tu boca. Así como vimos a Ezequiel, abre tu boca, profetiza. Comparte de esa palabra que conoces. Usted tiene 2 opciones, o ser la iglesia enamorada que va a obedecer, aunque no entienda, quiera o sienta, o el que va a esperar sentir. Abre tu boca que Dios la llenará. Sí, amén. Eso es lo que quiere decir. Eso lo que quiere decir es cuando tú vas a profetizar, no es que Dios te va a decir, vas a decir esto, y lo otro, no, abre tu boca, tú recibes de Dios. La segunda ordenanza es, lo vemos en Romanos 6:16. 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a algunos como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Mira lo que dice ahí. Se puede ser esclavo del pecado o puede ser esclavo de la obediencia. Note lo que dice. Podemos ser esclavos de los dos, o esclavos del pecado o de la obediencia, pero es esclavos al fin. Y la obediencia es Cristo, o sea, o esclavo del pecado, o entonces podemos decir o esclavo del pecado o de Cristo. ¿Y cómo nosotros hacemos, cómo nos hacemos esclavos del pecado? ¿Y cómo nos hacemos esclavos de Cristo? Mira lo que dice al principio del versículo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, se hacen esclavo de aquel quien obedece? O sea que al obedecer a Cristo, te haces esclavo de Cristo. Y cuando obedeces al pecado, te haces esclavo del pecado. Básicamente, te doy un ejemplo. Un hombre casado y ya después de muchos años le llama a su novia, una novia antigua, exnovia del colegio, a contarle que ya está divorciada y que lo extraña y que se recuerda de él. Y varias opciones pasan por la mente del hombre. Que le digo que no me llame más, le cuelgas, le cuento a mi esposa, se lo cuento a mi pastor. Sobre todo. Pero siguen eso. Y siguen hablándose en escondidas. Decide tomar esa ruta. Y comienza con sus fotitos y se van viendo, saliendo, hasta que la exnovia lo invita a la casa y termina cayendo y se acuestan.
Pero a ese punto se da cuenta de lo que él hizo y se arrepiente y le dice, jamás nos podemos ver. Esto no tuvo que pasar. Yo soy casado, hasta cristiano soy. No tuve que hacer esto, jamás. Y ya se dejan de ver. Y ahí le promete y le ruega a Dios que jamás y que nunca y que lo perdone. Pero ya te presentaste delante del pecado. Ya lo obedeciste al pecado y te pusieron, fíjate, una cadena, como un perro. Y dice el pecado, no el diablo, dice el pecado, dale en cadena al hombre este. Que el hombre ahora, déjame ir al servicio, hay una alabanza, sí, está bien. El pecado dice, dale cadena, puedes ir. Sí. Que hay un retiro espiritual, dale. Ahí, no te preocupes. Pero cuando el pecado le dé sus ganas, dice, tráemelo para acá, quiero que peque de nuevo. Y por más que el hombre se resista, por más que diga, no quiero, jamás, yo dije jamás, soy cristiano, no puedo, le hablan esa cadena y termina haciendo lo que no quiso hacer. Sí, señor. Lo que no quiso hacer, eso existe, porque te presentaste tu cuerpo como miembros del pecado y ahora no eres esclavo de Cristo, eres esclavo del pecado. Iglesia, te manda a decir el Señor dice, quiero que seas esclavo mío y no del pecado. Sí, amén. Y si ya eres esclavo del pecado, ve a buscar al pastor, ministrate, háblale, sácalo. Porque cuando usted saca el pecado a la luz, y le hago la pregunta, ¿qué será más fuerte? ¿Un cristiano lleno del Espíritu Santo o las tinieblas? Y si crees que un cristiano, bueno, apaguemos las luces aquí y todos ustedes oren lo más posible a ver si las luces se prenden solas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es lo único más fuerte que las tinieblas, la luz. Aleluya. Amén, amén, sí, señor. Por muy lleno que esté Gloria a el Espíritu Dios. Santo, por muy lleno que esté el Espíritu Santo, Sí, amén, sí, señor. si tienes, por muy lleno que el Espíritu Santo que estés, si tienes un pecado oculto o a oscuras, en tinieblas, es más fuerte que tú. Lo único que puedes hacer es sacarlo a la luz y pierde poder. Pero si tú estás que reprendo esto, reprendo lo otro, Ahí llévatela, ahí ahí sigue. se quedó, no sirve en nada. Con tal de esconder ese pecado, es bien sencillo, ve y confiesa tu pecado. Es que ya solo confesé a Dios. Pero Dios ya sabía. ¿En qué sirve eso? Entonces, ¿cómo lo hago para presentarme delante de Cristo para ser esclavo de la obediencia? Ministrate y confiesa tu pecado. No compres pecado. ¿Y cómo así comprar? No cuando digan, en la iglesia necesitamos hermanos para esto, para lo otro, y tú te alineas, yo. Lo que tú quieres ver es que Dios te mire y diga, mira qué buen trabajo está haciendo, la vamos a perdonar los pecados. No, así no se compra. Lo único que va a perdonar tus pecados es confesando tus pecados y apartándote. La última ordenanza. Entonces, un resumen, la primera fue, abre tu boca que yo te la llenaré. Y si ahorita no has obedecido eso, es posible que ese termómetro, como dije, tuyo está en rojo y que necesita esas medicinas que hablamos al principio.
La segunda ordenanza es preséntate delante de la obediencia para ser esclavo de Cristo. Y la forma de hacerlo es confesando tus pecados. Pero no vengas a ministrar a otros. Y que fíjate que él está en esto, él está en esto, ese tipo también, y él está en esto. Y como ellos andan en eso, bueno, yo también. Ministrate tú mismo. Segundo de Corintios 10:4. Porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo presente a la obediencia de Cristo. Siguiente orden que te están dando, iglesia, es que pastorees tu alma. No dejes que tu alma sea como ese niño chiquito que no tiene educación, que llora, patalea, pide, yo quiero esto, lo otro. No, pastorea tu alma, y la forma de pastorear tu alma es que no permitas a tu alma que los pensamientos se crucen, como sea. Yo sé que te estoy viniendo con muchas cosas elementales, pero estas son 3 órdenes que salieron de Dios, que me dio para darles a ustedes. Amén. Y tal vez tú te preguntes, ¿por qué tú dices que el Señor mandó estas órdenes? Porque simplemente te vas con Cristo. Y Él está buscando esa iglesia sin mancha, sin arruga. Sí, amén. Amén. Y ese somos nosotros. Amén. Entonces, las 3 órdenes. Nuevamente, 1, necesitas que cuando Dios te habla, te diga, habla, habla. Cuando Dios te diga, calla, cállese. Segundo, destruya la obra del diablo. No se quede como esclavo del pecado. No le compres pecados a Dios. Saca las tinieblas a la luz y destruya las armas del diablo y hágase esclavo de Cristo. No te imaginas el poder que vas a tener cuando hagas eso. No te imaginas lo poderoso que vas a estar en Cristo cuando hagas caso. No te imaginas lo que Dios tiene preparado para ti después de pasar un momento tal vez difícil. Porque si te digo algo, no creas que te van a aplaudir o te van a aplaudir tus maldades. Vas a pasar un momentito, pero pasando ese momentito vas a empezar a levantarte con poder en Dios, con un poder de Dios en tu mano. Y va a decir Cristo, aquí están mis padres. Yo quiero levantarlos. Quiero establecer sobre ellas cosas maravillosas y grandes cosas van a hacer en Cristo. Sí, amén. Ya no te escondas atrás de tu pecado, del pecado. Como vimos, ven, confiesa tu pecado y levántate. Y por tercero, trabaja con tu mente. No le permitas a tu mente hacer lo que se le antoje. Los pensamientos en tu mente están bajo supervisión todos. No le permitas a tu mente. Tu mente tiene que estar bajo supervisión de la palabra. Tu mente tiene que estar bajo supervisión de gente que realmente quiere agradar a Cristo, con todos los pensamientos que se le ocurren. Y los que no agradan, lo llevamos cautivo a la obra. Sí, amén. Sí. Su iglesia, para terminar, Dios tiene un plan maravilloso contigo. Y si Dios no lo tuviera, si no tuviera un plan, no te mandaría esta palabra, no te mandaría esta ordenanza. Si Dios no quisiera hablar a través de ti, no hubiera dicho que abre tu boca. Sí, amén. La llenaré. Si Dios no quisiera un plan de limpieza contigo, que quiere levantar, y se hubiera molestado en mandarte a decir que te ministres. Y si Dios no tiene un plan de revelarte su palabra a tu mente,
¿Para qué te manda a limpiar tu mente? Te estoy diciendo hoy, hay siervos que se van a levantar aquí mismo. Y tú tal vez estás esperando que vengan esa gente. No, somos nosotros ya. Solo obedece, aunque no entiendas, aunque no quieras, aunque no sientas. Amén. Y si estas 3 ordenanzas, lo que traje hoy, no lo cumpliste, bueno, cuando no eran órdenes, cuando solamente eran enseñanzas que Dios te había mandado, es posible que tu amor hoy día esté enfermo y que tu termómetro es salido rojo. Pero si ya la cumpliste, estás viviendo una vida en forma cuando no eran órdenes, entonces tu amor está bien. Pero así no es así. Hoy día debe de ser una reflexión y decir, voy a obedecer. Y eso es lo que Dios mandó para hoy. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor.